Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio cartográfico de estos encuentros que organizamos en el GESIT, en el grupo de epistemología e historia de las cartografías y las imágenes técnicas. Este encuentro mensual que hacemos la última semana de cada mes con alguno de los miembros del equipo o con invitados. En esta ocasión recibimos a María Paz Matía, que ahora Marina la va a presentar. Queremos recordarles que este evento queda grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que al final de la conversación María Paz va a dejar su mail de contacto para que puedan continuar la conversación con ella. Muchísimas gracias a todos por estar en este encuentro. Marina. Bueno, yo presento a María Paz Mantia, que es licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas de la UBA, de Filosofía y Letras. Es becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, María Paz, cuando quieras, puedes empezar y ya te dejamos. Les recordamos a todos que la exposición es una exposición corta, 20 minutos, alrededor de eso. Y después, bueno, se abre el micrófono para que podamos charlar, preguntar, etcétera. Gracias, María Paz. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a Carla y a Marina. Bueno, en esta presentación les voy a compartir algunos avances de mi investigación doctoral que desarrollo, en el cual desarrollo un estudio comparativo entre museos de anatomía e historia de la medicina de ámbitos universitarios, entre ellos el Museo de Anatomía Juan José Naun de la Universidad de Buenos Aires, el Museo de Historia de la Medicina de Berlín y la colección de anatomía de la Universidad de Rostock, espacios a los que tuve acceso durante 2025 durante una estancia doctoral. Lo que estamos viendo son, hoy voy a hablar de una selección de modelos en cera y lo que estamos viendo es un tipo particular de modelos hechos en cera llamados moulages, que son representaciones tridimensionales de enfermedades que se realizaban sobre pacientes vivos en base a la mirada médica sobre síntomas visibles en la piel del paciente. Este modo de confección, como vamos a ver, les confería características particulares y va a diferenciarse también de otros modelos en cera que ahora vamos a ver. A partir del trabajo de campo mencionado, realicé una selección de modelos en cera siguiendo un enfoque material que circularon en los museos analizados en Alemania y analicé algunas de sus correspondencias con el Museo de Buenos Aires. En esta ponencia me propongo analizar cómo a partir de la materialidad en cera y sus circulaciones, estas piezas se insertaron en redes de intercambio de conocimientos, de saberes en Alemania y cuáles fueron sus correspondencias en Argentina. En relación al enfoque adoptado, parto de una perspectiva centrada en las trayectorias de los objetos científicos. Los modelos en cera resultan especialmente interesantes para poder analizar cómo se conforman estas redes de circulación de conocimiento nacionales y transnacionales. Además de eso, considero que estos modelos participan activamente en la producción de conocimiento y no solo ilustran o representan hallazgos formulados previamente desde lo discursivo. Además, sus propiedades materiales, la composición en múltiples capas, evidencian las tramas de actores que participan de su confección. Este es el análisis, bueno, que adopto, que es el de la biografía objetual, pensar también en cómo estas circulaciones le otorgan distintos valores a lo largo del tiempo y cómo van a producirse cambios en sus clasificaciones y sentidos, así como distintos tipos de consumo en los ámbitos universitarios, clínicos, museológicos e informales. Bueno, voy a contar un poco ahora sobre la seroplástica anatómica y cómo pensar el lugar de los modelos en cera en la enseñanza de la medicina, en la anatomía, en la embriología y en la patología. Para comenzar, los modelos anatómicos tridimensionales han sido centrales en el aprendizaje de la medicina durante largos periodos. Esto tenía que ver con las propiedades de la cera como material. Es un material fácilmente moldeable, su textura
porosa, permite absorber una amplia gama de pigmentos, sus superficies son especialmente receptivas a la pintura, y bueno, daba como resultado estas imágenes de un gran realismo, ¿no? Entonces, esas propiedades permitían el uso en modelos anatómicos, que van a tener una gran proliferación entre los siglos XVI a XVIII, ¿no? Ejemplo de esto son las Venus anatómicas, que analiza Hans Belting o Didi Uberman sobre los modelos de Clemente Susini, o como vemos a la derecha, este preparado, este modelo en cera, de la cabeza y cuello de un hombre adulto realizado por Giulio Gaetano Zumbo en colaboración con anatomistas y cirujanos, que da cuenta también de los cruces de actores que participaban en la confección de estos modelos. Los modelos que vamos a ver el día de hoy son modelos que comienzan a emplearse a partir del siglo, a producirse y a emplearse a partir del siglo XIX, y estos despertaron posturas encontradas en el campo médico en relación a su eficacia. Ese es el caso de los modelos embriológicos en cera o de los modelos del campo de de la patología, como los Moulages, que son los modelos que vimos al inicio, que van a tener su periodo de producción y circulación desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, como les decía, esta producción no estuvo exenta de debate sobre su eficacia, ¿no? Si durante la Ilustración estos modelos habían tenido un auge con, bueno, por ejemplo, los desarrollos que había tenido Felice Fontana en Florencia, en el siglo XIX comienzan a haber posturas que desvalorizan esos aspectos estéticos de los modelos en cera y se apoyan en la creciente autoridad que se otorgaba al conocimiento directo con las estructuras del cuerpo muerto en la disección, ¿no? Algo de esto en el campo, en lo que es el campo médico en Alemania, va a quedar plasmado a través de esta frase de Johann Wolfgang Goethe: construir enseña más que desgarrar, unir más que separar, animar lo muerto más que matar de nuevo lo que ya ha sido asesinado, ¿no? Que es una frase que está en los relatos de viaje de William Meister. Y en esta expresión él busca una defensa de la anatomía plástica, ¿no? De los modelos en cera frente a la disección. Entonces vemos que estas discusiones estaban vinculadas tanto a la eficacia pedagógica de los modelos en relación con otros recursos de la anatomía, de la embriología, de la patología, como bueno, la disección del cuerpo muerto o otros preparados, pero también con otros aspectos. Por ejemplo, en esta misma obra de Nick Hopwood se analiza qué era lo que sucedía con otros anatomistas de alemanes, por ejemplo Paul Seiler en München, que durante la Revolución de 1848 se enfrenta a un profesor de anatomía esgrimiendo que sus modelos, él era un Müller, era un modelador en cera, sus modelos iban a salvar a los cadáveres proletarios, ¿no? Entonces había toda una discusión que ahondaba tanto en la humanización de la enseñanza médica como en sus aspectos de clase. Además de eso, en relación a esta producción de modelos, había un cierto vínculo entre los científicos, los médicos, los investigadores y los artistas, donde estos últimos se iban sometiendo cada vez más a la autoridad médica y a la autoridad de los investigadores para dedicarse a producir modelos más acordes a las disciplinas científicas y no tanto a los requerimientos aristocráticos o del público espectador como los modelos que vimos anteriormente en cera, ¿no? Bueno, esto ya empiezo con la selección que hice. Estos modelos son de un productor muy conocido acá en Alemania, pero internacionalmente, son dos productores, Adolf y Friedrich Ziegler, que tenían un atelier llamado el Atelier für Wissenschaftliche Plastik en Freiburg, donde ellos producían estos modelos, eran modelos que se realizaban con dibujos a mano alzada y que luego los ayudantes producían los moldes, los rellenaban con cera, los coloreaban y pasaron a integrar desde mediados del siglo XIX, 1860 en adelante, pasaron a conformar varios institutos de investigación en embriología. Los Ziegler trabajaban junto con anatomistas. Bueno, esto también queda evidenciado en la estrecha
relación que va a tener los modelos de Ziegler con el desarrollo de la anatomía, la embriología mecánica, ¿no? La asociación entre Wilhelm His, que era un anatomista, y los Zieglers, donde estos modelos se producían al mismo tiempo que con este aparato, que era el microtomo, se observaban los cortes embrionarios, se observaba en comparación constante con estos modelos. Por eso Nick Hubut dice que los modelos participan en estas innovaciones que hace Wilhelm His. Bueno, los segundos modelos que seleccioné para mostrarles son los moulages, que es el modelo que ya vimos al inicio, que es una técnica y un tipo de objetos que han circulado mucho en Alemania y que, bueno, estos modelos tienen que ver con los estudios de la patología y van a tener mayor desarrollo de 1900 en adelante. Los que vemos acá están en el Instituto de Dermatología de Rostock, en el Instituto de Anatomía de Rostock también, y una parte se encuentra en cada uno de estos institutos, y a la derecha vemos estas manos, que son también moulages en cera, que están actualmente en el Museo de Dresden, enviados desde Rostock y producidos por quienes confeccionaban estos modelos, ¿no? Porque también hay toda una cuestión en relación a quiénes eran los actores que producían los moulages. Como vimos en el caso de la embriología, por ejemplo, los Zieglers eran una familia que el padre, Adolf Ziegler, había tenido una formación como farmacéutico, pero posteriormente había abandonado sus estudios en la universidad y su hijo Friedrich no tenía estudios formales, sino que había continuado con el taller del padre, con lo cual muchos de estos modelos no eran realizados solo por médicos o por investigadores, sino que eran realizados también por estos modeladores y personas que tenían trayectorias más informales, ¿no? Por ejemplo, en Rostock es el caso de Auguste Kalschmidt, que era una mujer. En Rostock es un caso que tiene dos mujeres Müller y es muy interesante ver su vida porque ellas comienzan siendo asistentes en la clínica dermatológica de los médicos y paulatinamente comienzan a realizar dibujos y luego modelos en cera. En el caso de Annemarie Breuer, ella había estudiado artes plásticas en la Universidad de Nuremberg, entonces tenían una trayectoria más vinculada, en el caso de Auguste Kalschmidt, era una formación más de oficio, pero en el caso de Breuer era una formación vinculada a lo artístico. Bueno, esta es una imagen que les quería mostrar, que es del Instituto de Anatomía hacia 1911. Como les conté, los moulages se producen en este periodo, principios del siglo XX. Auguste Kalschmidt va a empezar a producirlos desde 1906 hasta 1936. En parte también esta producción estaba vinculada a el higienismo, ¿no? O sea, no solo se vinculaba a aspectos educativos de la patología o de la dermatología, sino también a las preocupaciones del higienismo de la época, porque muchos de estos moulages exhibían enfermedades y manifestaciones cutáneas de enfermedades como la sífilis, como la tuberculosis, como la lepra, y entonces estaban tanto en el ámbito universitario, destinados a la educación médica, estaban en el ámbito clínico, y además de eso, circulaban en otro tipo de dispositivos y exposiciones itinerantes, en exposiciones, por ejemplo, en embarcaciones. Rostock es una ciudad hanseática y está vinculada al comercio marítimo, entonces estas movilidades tenían lugar vinculadas sobre todo a las preocupaciones de la salud pública y del higienismo, ¿no? Esto que vemos acá son unas fotografías que también tomé en el Instituto de Dermatología, los moulages se utilizaban en las aulas junto con los instrumentos de proyectores y epiedoscopios, y estas otras láminas, que eran ilustraciones de las manifestaciones cutáneas de la enfermedad, que se utilizaban junto con los modelos. Entonces, algunos autores sostienen que había una suerte de competencia entre los modelos tridimensionales y bidimensionales, donde terminan ganando los modelos que podían ser proyectados, bueno, y posteriormente las imágenes digitales terminan reemplazando este tipo de modelos. Pero bueno, esto era un poco cómo se organizaban las clases en la universidad. Em, como les decía, los moulages fueron producidos
en redes de circulación de conocimiento en Alemania y había ciertas ciudades donde realmente tuvieron desarrollos muy prominentes. Una de estas ciudades es Dresden, creo que es la principal, Hamburgo, también Berlín, y uno de los productores que también había sido muy prominente, esta imagen que ven a la derecha, es una imagen que estaba en el Museo de Historia Médica de Berlín, donde hice trabajo de campo, y este productor era Fritz Kolbe, que también él tenía un atelier y empieza a producir modelos para Rudolf Virchow vinculados a los estudios de la patología, y algunos de sus modelos también van a ser enviados a la Exposición Internacional de Higiene que se realiza en Dresden en 1911. Em, bueno, esta exposición también estaba muy vinculada a las preocupaciones de la salud pública, de la patología. Y tenía stands, bueno, de varios países, y cabe recordar que en Buenos Aires también, si bien, bueno, aún queda investigar un poco más qué correspondencias hubo, en 1910 se celebra la Exposición Internacional del Centenario, que tiene un stand dedicado a la higiene en el Palacio Unzué. Y bueno, estos espacios también eran espacios itinerantes de circulación de estos materiales vinculados a la patología y al higienismo. Bueno, ahora ya para ir concluyendo, vamos hacia Buenos Aires y hacia las correspondencias que yo les cuento que encontré en el Museo de Anatomía, que pertenece al Instituto de Morfología Juan José Naón de la Universidad de Buenos Aires. Allí estaban presentes también los modelos de los Ziegler's. Estos son modelos de la colección de embriología de desarrollo de vertebrados superiores, de mamíferos vertebrados superiores, que están exhibidos en el museo. Y yo estoy analizando los modos de adquisición, ¿no? Porque si bien estos modelos de Ziegler están presentes en la colección de Rostock, están presentes en Buenos Aires, los modos de adquisición difieren, ¿no? Y esto también se ve en las etiquetas de estos modelos. Por ejemplo, en la colección de Rostock, yo creo que es muy posible que hayan sido adquiridos, hayan sido comprados a una casa comercializadora que figura en las etiquetas, y en el caso de los que están en Buenos Aires, está el nombre de un instituto de neuroanatomía de Frankfurt, que hablando con los docentes y revisando fuentes de archivo, artículos, hemos visto que estos modelos estaban en una exposición anterior de un laboratorio de neuroanatomía donde desarrollaron su tarea algunos actores germanohablantes que vengo siguiendo un poco de la Universidad de Buenos Aires, y que ellos, bueno, yo creo que es muy posible que hayan sido traídos y donados por estos actores, pero aún está en proceso esta indagación. Pero entonces ahora me interesa también pensar, para cerrar un poco, qué implicó la incorporación de los modelos en cera, de la ceroplástica en Buenos Aires, y en qué espacios, ¿no? Como pensar esto de en qué espacios se produce y circula el conocimiento científico y con qué otros aspectos se va vinculando. Y esto creo que está muy vinculado a algo que, bueno, propuso ya hace un tiempo Elina Podgorny en relación a la movilidad, la itinerancia de las colecciones, y justamente en museos itinerantes que tuvieron lugar en Buenos Aires también a finales del siglo XIX, pero que estaban mucho más vinculados con el espectáculo, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de el Museo Anátomo-Patológico, que estaba emplazado en el Teatro Nacional de la calle Florida, que sale en un artículo de La Patria Argentina, y en ese museo, bueno, Podgorny afirma que se exhibían estos modelos en cera y que estos ingresaban a través del puerto de Buenos Aires y que eran comercializados. Con lo cual, ahí hay otra circulación también para pensar en relación a cómo también se vincula con otro tipo de exposiciones o dispositivos de exposición vinculados a espectáculos públicos, y cómo circula por fuera de los márgenes o en los márgenes del conocimiento médico, ¿no? Y en todo caso, si la medicina hace un aprovechamiento de eso, o los actores del campo de la medicina hacen algún aprovechamiento de esas circulaciones. Otra cuestión que quiero dejar para cerrar, en relación también a nociones sobre colecciones, es esta cuestión de la permanencia y de qué implica la conservación, ¿no? Porque muchas veces desde los discursos institucionales se propone que las colecciones, está esta idea, ¿no? De permanencia, de conservación, de una historia continua, que también podemos pensarla como una artificialidad, ¿no? Una artificialidad que implica la conservación. Esto está muy esquematizado, muy esbozado en el caso de Alemania,
en cómo, primero, en el cierre de ciertos talleres que producen estos objetos. En 1936 cierra el taller de los Ziegler. Esto tiene que ver con la caída en desuso progresiva que tuvo a partir de 1900 los modelos de la embriología, por ya insertarse en otros paradigmas de la biología moderna. Y en relación a los moulages, muchos de estos moulages que sobreviven están hoy exhibidos en el Museo de Historia Médica, en el Museo de Dresden, y en el caso de Rostock es muy peculiar porque de los casi 3.000 ejemplares que existían de los moulages, hoy se conservan tan solo 35. Y esto es producto de los bombardeos que estuvieron en la ciudad, que sufrió Rostock entre 1940 y 1944. Y entonces, bueno, acá aparece, ¿no?, esa pregunta sobre qué implica la conservación de colecciones, ¿no? Cuando nos enfrentamos a estas contingencias históricas, cómo aparece esto en los discursos institucionales. En definitiva, la movilidad de estas colecciones por ámbitos formales, informales, sus desapariciones, destrucciones, también da cuenta, pone en cuestión esta ilusión de continuidad que subyace en los discursos institucionales y, bueno, que creo que es un punto para seguir analizando. Bueno, les agradezco mucho y acá cierro ya. Gracias, María Paz, por tu presentación. Gracias por ajustarte al tiempo. Muy interesante. Obviamente, yo estoy muy familiarizada con tu trabajo, así que quisiera dejar el espacio para que alguien haga algunas preguntas o relacionadas con el caso que está manejando María Paz, o bien con el contexto, porque hiciste referencia a la circulación, a las imágenes, al espectáculo, a los espectáculos científicos, a la ciencia, al higienismo, que son todos temas que en el grupo hemos abordado alguna vez. Así que probablemente a todos les resuene de alguna manera y quieran abrir una ronda de comentarios. Vi las primeras imágenes que mostraste y como cuando preguntaste qué les parece que es como para mí eran una obra de arte, como eran increíbles, o sea, la técnica es una belleza, es como muy fascinante como objeto. Pero igual como que iba a ir a otra cosa, este tema de la circulación, eh, que bueno, ya lo hemos conversado, pero la sigo por acá. Sobre la circulación como espectáculo, o sea, me toca particularmente em, de este tipo de materiales. Si eso lo vas a como considerar en la investigación o lo vas a dejar un poco de lado, porque creo que ahí hay una llave, o no sé, al menos a mí me sucedió cuando estudié las tecnologías ópticas y luminosas de la época, cuando encontré que circulaban en instituciones educativas y científicas, miré los espectáculos de otra manera y pienso que en tu caso, que estás viendo este tipo de tecnologías en este ámbito más científico, ver la dinámica del espectáculo, creo que te puede abrir mucho. Yo también encontré ese tipo de espectáculos en fuentes y digo, está bueno como pensar qué discursos hay asociados y a ver, por supuesto es otra cosa lo que se dice en relación a esas piezas en un teatro nacional que en un museo anatómico. Y como si hay algún material en relación a con con qué otro tipo de espectáculos se mostraban. Había como unos que eran como creaciones de asesinatos famosos. Hay cosas, tengo que buscar, pero digo, si vas a ir por eso, me parece que me parece fascinante. Va, o sea, todo el tema es un temón. Pero bueno, no sé, como algo de eso, de como por qué preguntas, si lo vas a tomar y si es así, con qué preguntas estás pensando esa parte de la circulación. Sí, bueno,
la verdad es que sí, creo que hay una línea ahí para vincular al espectáculo. De hecho, bueno, en este último ejemplo que traigo de los museos itinerantes, que en realidad son museos que investigó en su momento Irina Podgorny, ella lo vinculaba con el circo. Hay que ver, ¿no? Yo tengo ciertas preguntas sobre eso también, pero bueno, en sí me falta aún profundizar un poco más el trabajo de campo en Argentina, porque lo que tengo mayormente registrado en este momento es en Berlín y en Rostock. Pero acá, por ejemplo, tendría que investigar un poco si se insertaron espectáculos en ese contexto. Actualmente sí ha habido instalaciones más artísticas en estos museos que yo estuve haciendo, sobre todo en el de Berlín, pero bueno, es algo actual, digamos, no sería de ese contexto. Pero sí hay personas que siguen produciendo modelos en cera, eso también es una cuestión. Hay artistas que siguen produciendo y que están exhibidos actualmente en ese museo de Berlín, y son modelos en cera contemporáneos, ¿no? Eh, pero bueno, Y no, María Paz, pensando en esta pregunta que te hace Pau, el comentario y la pregunta, como vos ahora en tu tesis decidiste incluir un último capítulo sobre los públicos, ¿no? Que tal vez es este comentario que te hace Pau sobre el espectáculo, lo didáctico, ¿no? Lo pedagógico, lo instructivo, pero el entretenimiento, la industria del entretenimiento, por ahí en este nuevo tema que vas a incluir, o esta nueva arista, mejor dicho, ahí hay algunas claves para interrogar tus fuentes, si lo pensás también desde ese ángulo, ¿no? El público no es nada más aquel que va y mira, sino cómo lo mira, si lo mira en clave de ocio, si es un público inducido por determinadas prácticas o contextos, que tal vez los comentarios que te está haciendo Pau o algo de la bibliografía que te puede facilitar eh, te ayuda a mirarlo por un lugar que no es el que está transitando tu investigación hasta el día de hoy. Como es una dimensión nueva que querés incluir, puede ser que te sirva por ahí. sí. Sí, sobre todo creo que Pau vos debes tener mucho de espectáculos ópticos o de Mm. proyecciones y eso creo que puede ser interesante. Bueno, en el caso de los moulages y estaba esta cuestión de la proyección, pero con las ilustraciones de las patologías, digamos. Eh, y actualmente en el museo sí se realizan varias instalaciones que también están basadas en esto de introducir imágenes que no están tan vinculadas al campo de la ciencia o que desde mi mirada no están tan vinculadas, pero bueno, también depende de quién lo mire, ¿no? Sí. Como vos recién cuando viste los modelos y me dijiste, para mí eran obras artísticas y también está ahí la mirada, ¿no? Desde el arte. Eh, Es que encima hay como muchos, hay artistas que tienen como ese gesto de quitar como una pieza de un museo y exhibirla. Y como que el gesto artístico es eso, exhibir una pieza de un museo en un centro de arte. Y esa boca así, con esa tela alrededor, es obra. sí. Y para y en relación a eso, como que se me ocurría, como ahora que estábamos conversando, entonces yo había pensado dos cosas más esa tela, como algo de la técnica que tiene como un estilo específico, ¿no? Como que hay un procedimiento muy peculiar que no sé o quizás me lo perdí, lo mencionaste y me lo perdí de por qué es así, por qué lo hacen con ese fondo negro, esa tela blanca, esas como partes del cuerpo que se están asomando, me da como esa impresión. Y lo otro con relación a la circulación de los objetos y también con esto que estábamos hablando de las proyecciones y de otras tecnologías de la época, si vas a pensar la circulación además del objeto material, de las imágenes, porque hay como, creo que, ay, quizás estoy avanzando en algo que no estoy segura, pero me da como la impresión de que había placas de fotos de este tipo de piezas que circulaban. Me parece que con la colección del Buenos Aires hay algunas así. Quizás como vos la viste más. Pero algo como de eso, de si fotos de esto vas a rastrear. Sí, bueno, eso del Buenos Aires lo repensé porque aparte de los moulages, están
muy vinculados a la sífilis, a la tuberculosis, que son todas enfermedades que nosotras veíamos en esas placas. Y entonces pensaba como en esto de, no sé si llamarlo competencias, pero competencias de medios, ¿no? Como, bueno, las diapositivas, las Mm. ilustraciones. Y también, primero, bueno, en relación a eso que vos me preguntás de la técnica, no lo incluí, pero sí lo quiero decir porque en sí los dos modelos que presenté tienen como metodologías y operaciones muy distintas, ¿no? En el caso de la embriología, bueno, Adolf Ziegler, él dibujaba los modelos, los ayudantes rellenaban estos modelos en cera, los coloreaban y en muchos casos estaban reproduciendo procesos de la embriogénesis que no eran directamente visibles para el ojo, ¿no? O sea, que eran procesos que ellos reconstruían. Y en el caso de los moulages es muy impresionante porque ellos lo hacían sobre pacientes vivos, o sea, eran moulages clínicos. La- la cara- Se hacían unos moldes, por ejemplo, si vos tenías una afección en, no sé, en la mejilla, se hacía un molde de yeso en el que buscaban garantizar, por supuesto, la respiración de la persona, todas las funciones vitales, y ese molde en yeso después se rellenaba en cera y se coloreaba. Pero hay toda una cuestión, toda una línea de investigación que empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cómo era el consentimiento de esos pacientes? Cómo se producían esos modelos? Em, sí, y después, en relación a esto que vos me decís de la circulación, yo creo que está vinculado a la circulación, esta circulación de materiales, obviamente que esto es muy, muy preliminar, pero yo lo pienso también en el marco de cómo aparece esta presencia internacionalmente, ¿no? Porque bueno, cuando vamos al gabinete de zoología y vemos estas diapositivas de que tienen enfermedades y que tienen la etiqueta que dice Cosmos o que tienen alguna empresa francesa o alemana, bueno, hay una presencia ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta le hacemos a, o lo tomamos como algo naturalizado, digamos, ¿no? O sea, ¿qué implicó esta política cultural que hizo que estos objetos circulen transnacionalmente y que estén presentes en los colegios nacionales, en las universidades argentinas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo pensamos? ¿De qué enfoques? ¿Como una recepción, como una circulación? Bueno, son preguntas, ¿no? Para seguir haciéndonos. María Paz, te hago unas preguntas de distinto orden, unas en torno a los Sí, archivos y las fuentes y otras en relación a esta relación entre el 2D y el 3D, llamémosle así, ¿no? Ya sea este pasaje del dibujo en embriología a la construcción del modelo de cera, como en la intersección entre esto que vos contás como una competencia, ¿no? Entre las proyecciones y la utilización del modelo de cera. Bueno, la pregunta concreta es si vos notaste o en algún momento de esta bibliografía secundaria que lees al respecto, viste en algún lado alguna cuestión ligada a cómo esa competencia con la proyección en 2D, etcétera, si altera la manera en que se construyen esos modelos 3D, digamos, si hay como algo que tenga que ver con, bueno, ahora que sé también que estos modelos por ahí después o se les saca una foto, o se los proyecta o no sé qué, si eso cambia la manera en que se construyen, ¿no? Ya sea, no sé, el dibujo, eso por un lado, por ahí no viste nada de esto, ni interacción, ¿no? No lo sé. Esa es una pregunta sobre el formato. Después te quería preguntar, que quizás también lo dijiste y se me pasó, entiendo que había Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Mencionaste, entiendo, dos casas, ¿no? Está la de Ziegler y la de otro, que serían las que encontraste alguna referencia en, ¿no? los archivos o los museos de Buenos Aires. Estos que venían al Teatro Nacional, por ejemplo, ¿eran también de estas casas matrices o esos catálogos más ligados al espectáculo, digamos, corren por otros lados? ¿Se entiende? O sea, esto que investiga Podgoni, por ejemplo, ahí que había un catálogo vinculado a estas mismas casas matrices que estaban en competencias o eran otro tipo no sé, de circulación de objetos, digamos. Y después preguntarte ya directamente sobre las fuentes, si hiciste algo de laburo, o sea, de encontrar, por ejemplo, en publicaciones de circulación local, de medicina, ¿no? Si había en el Círculo Médico de Buenos Aires, qué sé yo, si había algo de como de propaganda de estos modelos, ¿no? O similares.
Creo que ahí la biblioteca histórica de la Facultad de Medicina es como muy útil para eso, ¿no? Los semanarios médicos, y todas estas circulaciones propias de la medicina, que por ahí, no sé si ya revisaste ahí cosas, eso, contame esas cuestiones. Bueno, sí, había algo más, pero ya se me va a ocurrir alguna pregunta. Bueno, gracias Marina por tus preguntas. En relación a esto que decís de lo de la competencia entre estos medios, soportes, Sí. em, los autores que leí sobre estas cuestiones lo que dicen es que terminan cayendo en desuso los moulages por esa desventaja porque empiezan a utilizarse más estos otros métodos para la proyección y además la cera es un material que no puede estar expuesta al calor. Entonces había una serie de limitaciones que hacen que posteriormente caigan en desuso, ¿no? Ok. Eh, Hasta el eh, transporte y esas cosas, por ejemplo, sin ir más lejos. Ok. sí. Y además en Rostock, bueno, igual, no solo en Rostock, ¿no? Porque igual en varias ciudades de Alemania los producían, Sí. pero los autores que leí proponen eso, ¿no? Que había una limitación con la materialidad que tenía que ver con Mm, estas cuestiones ok. Entiendo. de la exposición de las piezas. Y después, en relación a los catálogos, esta línea de Irina Podgorny es un poco algo que todavía tengo que seguir profundizando. Estuve trabajando en archivo, fui a la Biblioteca Mariano Moreno y traté de rastrear algunas fuentes, pero me falta como ver más imágenes de qué tipo de modelos eran, ¿no? Ok. Yo creo que eran modelos más vinculados al espectáculo, por lo que ella escribe en ese artículo, pero me gustaría quizás ver más imágenes y quizás alguna Claro. pista de archivos donde pueda hacerlo. No sé, quizás si vos sabés dónde o hay algún archivo donde quizás pueda ver. Yo fui a la Biblioteca Nacional y bueno, también estuve en la Biblioteca de Graduados de la Facultad de Medicina. Em, Propagandas no encontré, pero bueno, tengo que seguir con mi trabajo de archivo cuando esté en Buenos Aires y bueno, sí, no sé si la biblioteca histórica es la misma, es la que está en el cuarto piso de la facultad, ¿no? Sí, hay dos. Está la del cuarto piso y después, bueno, está Legajos en la planta baja, pero Legajos es si ya buscas a alguien específicamente que haya usado algún modelo, por ejemplo, ¿no? Podés ir a buscar a Legajos, que está en planta baja, bueno, el expediente histórico como contratado de la No, facultad, ¿se entiende? dejo de Son los dos compartir archivos porque históricos estaba... que hay. Yo Gracias. Sí, voy a tengo... ir tengo que seguir haciendo trabajo de archivo mm, en la facultad. Y de hecho, cuando estuve allá, también me recomendaron algunos espacios a los cuales ir, ok. sobre todo para la técnica del moulage, ¿no? Porque no es tan común, entonces, bueno, eso sí es algo Mm. que está en proceso. Pero sí los vi en publicaciones, ¿no? Estos modelos estaban, por ejemplo, en las publicaciones que salían también de la prensa médica, de este laboratorio de neuroanatomía, en el cual estaban estos actores. Bueno, yo un poco vengo siguiendo a Griffith Jacob, que estuvo en la Universidad de Buenos Aires desde el inicio del doctorado, y bueno, yo creo que ahí hay una participación importante, ¿no? O Sí. sea, ahí tenés identificado algunos actores concretos que desde la Facultad de Medicina usaron estos modelos. Bueno, eso, claro, lo tenés que rastrear después en la que está en planta baja, entonces. Sí, y Porque ahí hay cosas, viste, por ejemplo, qué sé yo, si el profesor pidió alguna autorización a la universidad para importar modelos o para comprar o para no sé qué, va a estar más ahí, digamos, en el legajo de los movimientos institucionales del médico que en lo otro, ¿no? Más allá que en la otra, en la del cuarto a la que ya fuiste, además puedes seguir por autor, viste, nada, sus publicaciones, ¿no? Pero... Yo, sobre fuentes Mm. también están los catálogos de venta de estas casas. O sea que yo encontré miles de catálogos en el Museo Pedagógico José Pedro Varela, que está en Montevideo, pero yo le saqué foto a los catálogos de proyecciones luminosas, pero ahí tienen modelos de Claro, cera, muchos modelos de cera, así que
casi seguro que hay catálogos de venta de modelos de cera de estas casas. No sabes. Totalmente, claro, porque además esto que preguntaba yo antes sobre cuál es la competencia internacional que se refleja en el mercado local, bueno, también es ir a ver concretamente, bueno, qué catálogos circulaban, porque en base a eso eligen también, ¿viste? Y no sé cómo es en el caso, pero bueno, con Andrea cuando investigamos, ¿no? Cosas de meteorología, para traer un instrumento meteorológico, antes pedían una muestra, entonces le mandaban una muestra y después hacían un pedido más grande. Entonces, este tipo de cosas, ¿viste? Que tienen Sí, que ver más además, justo estaba por hacer estimación intervención, del sí, objeto, ¿no? tal cual. Justo estaba a hacer una intervención relacionada con eso porque los catálogos, más que nada relacionado con ese capítulo que querés incorporar hacia qué lectores o hacia quiénes iban dirigidos o quiénes lo utilizaban, me parece que el tema de los catálogos es interesante porque al menos lo que pasaba en el caso de meteorología, podían servir con muchas, estaba como dirigido a varios públicos, alguien que simplemente los compraba por el poder adquisitivo que tenía y le parecía algo tenerlo, una novedad tenerlo. Por otro lado, alguien que lo utilizaba con el sentido de la educación para tener algún objeto didáctico, también, digamos, a nivel, como hablábamos con Marina en ese momento, porque necesitaban tener varios catálogos y ver los precios y ver ese tipo de cosas y el dinero que recibían, entonces se decidían por algo económico o algo que era fácil de transportar, tenían que cumplir varias condiciones, al menos lo que pasaba en la meteorología. Entonces me parece que eso resultaría interesante el tema de los catálogos, poder acceder a los catálogos. Y si Pau tiene la pista que por ahí en el Museo de Montevideo se pueden encontrar, me parece que podría ayudar, María Paz. Bueno, yo Bueno, tengo un sí. comentario complementario al de Pau sobre, bueno, primero esta reacción inicial sobre si esas imágenes eran una obra de arte y el tema de la tela y el fondo negro. Entonces que obviamente también evocan una pieza de arte, incluso por esos labios carnosos, un rojo muy glow, ¿no? Muy sensual. Eh, pero también esa tela alrededor tiene un eco de autopsia o de medicina o de anatomía, ¿no? De aislar un campo visual. Pero justo, bueno, obviamente no sería eso lo que se vería en una camilla de autopsia, pero la disposición o el tratamiento de la parte del cuerpo. Sí, me parece que en lo de la tela resuena eso y que el fondo negro lo lleva de nuevo al campo del arte, ¿no? Porque ahí falta el resto del cuerpo. O sea, lo negro saca el cuerpo. Pero entonces con esto y con estas tensiones que aparecen en la imagen, yo te pregunto por la imagen inicial tuya, que tiene esa imagen más, si la podés compartir, la que hicimos en el flyer para publicitar el episodio. Sí. Ah, Porque ahí hay otra composición. Ahí es de nuevo una imagen que tiene dos imágenes, que está como el cuadrito. A ver, porque tampoco me acuerdo de memoria para... O sea, está... No, la primera. Esa de la mano asomándose también es tremenda. Sí, parece Bernie. La sí. anterior, ¿no? Espectacular. A Esta, esta me refiero, esta la claro. fue. Entonces están como, son como, uno es un cuadrito, el de arriba, y el de abajo parece una fotografía o un papel fotográfico, no sé. Digo que Sí, ahí hay como un cuadrito, pero después hay una foto del cuadrito que no es el mismo cuadro. Si uno presta atención a los marcos. O sea, tampoco es la misma boca, pero ahí, no sé, digo que en la composición de esta imagen, que a su vez parece una fotografía, que deja un marco blanco al lado, un marco doradito con un passepartout blanco, bueno, que por ahí es la metaimagen de la metaimagen de la metaimagen, pero hablando de circulación, o sea, qué tipos de imágenes se componen con estas otras imágenes para un consumo. Eso lo dejo abierto para pensar que a veces, no sé si esta imagen la construiste vos, la recortaste vos, si está en tus archivos. eh,
pero acá Esa hay es una como tres foto que está. temporalidades distintas en una misma imagen. Hay dos objetos Sí, que están formando parte de una tercera imagen. Lo dejo ahí. Sí, que además, si esa foto, por ejemplo, porque pensando en todo esto de la circulación, hay que ver también si efectivamente muchas de estas fotos no salen más que de una competencia de la necesidad de vender los modelos, ¿no? De ser, entonces hay fotos que funcionan en el catálogo a modo de, ¿no? Y ahí también la foto, por ejemplo, no sé esta foto cuál es el origen, la de abajo, Pero la de pero abajo tiene un número que parece que fuera de un catálogo y tiene claro, el y aspecto. además el ángulo desde el que está sacado tiene que ver con realizar su tridimensionalidad, digamos, ya que te la plana la foto, si te pone en primer plano, bueno, no, si le dan un ángulo se ve más, ¿no? El relieve, el 3D, etcétera. Entonces, quizás también ver si, bueno, en el origen de esas cosas que después finalmente se proyectan, no hay un ímpetu de comercialización y venta en realidad del modelo, ¿no? Original, o sea que ahí actuarían como complementariamente en realidad, ¿no? Y la La- otra parece más una obra de arte o una imagen para un museo de anatomía. Ahí ya parece que lo estético se cuida muchísimo más, esta. no solo por el uso del color, sino por la manera en la que está Ujú. el nombre, ¿no? El tipo de cuadro. O sea, yo sí ya parece ahí más una preocupación estética más explícita. Sí, y yo creo que también vinculado a cierto realismo, ¿no? Porque más allá de la delimitación del cuadro, ¿cómo pones si no el corte de la boca o de la mano, digamos? Salvo Sí. que quiera mostrar una herida abierta que no querés, tenés que, ¿no? O circunscribir de alguna manera. Entonces, bueno, la tela, en ese sentido. Como Y si estas fuese una dos, especie de cuidado de la imagen, no sí. sé cómo Sí, pero explicarlo. le da mucho realismo, digo, porque también parece, la mano está saliendo, pero que salga a través de una tela le da más la sensación de que puede ser efectivamente una mano, ¿no? Si vos no la tuviese, tenés dos opciones, esta que digo, o mostrás una mano corta la agachada, que es una bestialidad, o bueno, le sacás el realismo simplemente poniendo un pedazo de una mano contra un fondo negro. Con la tela vos le agregás realismo, o sea, le agregás está acá esto, digamos, puede ser. Es el efecto que se Bueno, busca con la cera, el claro, realismo. exacto, querés te estás mostrando un molde de cera, pero que efectivamente puede ser tranquilamente un cuerpo, ¿no? Entonces, es lo que estás O sea, poniendo. la foto lo que hace es capturar y potenciar el efecto de realismo que ya de por sí se busca con la cera y no con el yeso, por ejemplo. Exacto, O sea, no se claro, hace con yeso, se hace con cera. La claro, cera claro, brilla, ¿no? Tiene un montón de cosas más parecidas a la anatomía humana, claro, que simulan cierta vivacidad y la fotografía con esta composición de la foto captura esa esencia. claro. Sí, para mí sí, para mí la tela ahí también está ligada a eso, al realismo Sí, del ser. yo pensaba también en la tela que está como en las, por ejemplo, en las Venus o en estos modelos de torso, también está la tela alrededor, como Mm. que es un motivo que suelen tener, no sé, bueno, sin ir más lejos, en la escultura que está en el mismo museo, en el Juan José Nabón, pero que es de Maison Tramont, también tiene la tela que Sí. rodea y que es un busto, ¿no? Ujú. Pero en este caso son como partes más chicas y como más fragmentado, no sé si como si fuese tan solo la lesión, ¿no? Como, y Sí. después no, Yo estas Igual fotos, acá, no, sí, no, decía que por un lado tenemos la de la boca, que es súper sensual y muy estética, y la otra que parece una mano leprosa, ¿no? La otra así como sí, engrenada. O sea, son también como imágenes, son distintas, pero el recurso visual está más emparentado que la imagen en sí, que el objeto de la imagen, digamos. sí, 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 estaba pensando, no sé si antes de que María Paz responda, pero tiene que ver con estas mismas apreciaciones, que además de ver, de buscar en esas imágenes cómo las podemos interpretar y qué nos sugieren, a mí me parecía, bueno, justamente muy sugerente la idea que vos traías al final de la ilusión de la permanencia, bueno, en el sentido de que te permite preguntarte cómo se produce esa ilusión, mediante qué mecanismos concretos, ¿no? Se produce esa ilusión y en relación con eso también preguntarte en relación con qué pequeños
gestos, ¿no? Modificaciones de la imagen, se busca producir distintas cosas, es decir, cuáles son esas intenciones que se pueden también develar, se pueden ver en lo que vemos, ¿no? Las imágenes y cómo las podemos interpretar a partir de ese producto, pero ver si se puede velar a partir de los procesos de construcción de esas imágenes, cómo van cambiando los emplazamientos, qué pequeñas modificaciones se les hacen, cuáles son las intenciones en relación a, por ejemplo, a que circulen por distintos espacios, que produzcan distintas cosas. Porque acá son muy pequeños gestos los que cambian mucho la imagen, ¿no? Unas manchas que aparecen en la boca recortada, pero en foto, en blanco y negro, que pueden ser unas manchas en la piel, al ponerles ese color de labial como de rouge, parecen una marca de la luz y no una mancha de la piel, quizás. Eso es una pequeña modificación de color y de orientación de la imagen, como que hacia otro lugar de fuente de luz, que ya produce otra cosa muy distinta, ¿no? Y ver en qué momento se producen esos pequeños cambios en relación con qué intenciones, en relación a qué circulación están haciendo, ¿no? Estas imágenes. Em, Qué usos, ¿no? De las imágenes están vinculados con esas pequeñas modificaciones, ¿no? Buscando qué efectos, incluyendo qué efectos de recepción, ¿no? En quienes las van a observar o las van a usar. Gracias, Sabri, por el aporte. Sí, ahí yo creo que quizás como volver a retomar esa metodología de las trayectorias o de las biografías me pueda dar una pauta más clara según los contextos de uso. Em, pero sí, puede ser como estas modificaciones pero también como que no dejo de pensar en estos aspectos estéticos que tienen y que son usos, por ejemplo, bueno, igual la imagen anterior, yo creo que esta imagen fue restaurada posteriormente para la colección, esa es una foto que saqué yo en la colección, ¿no? Donde está la pieza y está la fotografía que también creo que debe ser del inventario del catálogo, ¿no? Y lo que yo leí hasta ahora es que hubo algunas restauraciones sobre esas piezas, ¿no? Y también pensando, por ejemplo, en algunas de las imágenes usaban el modelo de cera y tenía un vidrio, o sea que no es que veía, o sea, no es que podías tocar la pieza, digamos. Entonces, no sé, digo, si toda esta cuestión tan ornamental o tiene que ver con un modo de construcción de la ciencia en ese periodo, y cómo se puede pensar esas modificaciones, o bueno, quizás tengo que hacer como ese rastreo de las biografías o de las trayectorias, digamos, ¿no? Sí, Eh, que puede ser por ahí, se puede haber perdido, bueno, la cuestión del autor, ¿no? Pero sí ver en qué momento se produce tal modificación en relación a un cambio de emplazamiento de esa imagen, un cambio de uso, un cambio, lo que te pueda servir para buscar esas intenciones. ¿Y qué es qué pequeñas modificaciones se producen efectivamente buscando producir esa intención? Y eso es interesante verlo en relación con eso, interpretar la imagen, ¿no? Después, cómo es que ese efecto efectivamente se termina produciendo. Después habrá que ver, no sé, en el estudio de los públicos, cuál es el tipo de expectación, ¿no? Ahí también. bueno, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta o sugerencia más. No sé, María Paz, ¿vos querés agregar algo? Bueno, en realidad también un poco yo estoy tratando de trabajar con dos miradas, ¿no? Por un lado, esto de la historia de la ciencia o de una historia material de las ciencias, eh, y por otro lado, la cuestión de las colecciones, ¿no? Entonces también estoy tratando de compatibilizar ambos campos. No sé si es posible. Bueno, Marina por ahí que viene del campo de la historia puede... Sí, casi que me eh, parece en el mismo tema, o sea, está bien, te o quiero sea, decir, no los veo como temas divergentes, ¿no? Me parece que uno aporta al otro.
el de las colecciones, el de los coleccionistas, el de la circulación de objetos, decís. Sí, sí, desde ya, o sea, me Sí. parece que aporta una mirada fundamental porque te va a dar una idea mucho más acabada de la circulación de los objetos, el entender la dinámica de los coleccionistas. Pero bueno, tenés que ver eso, ¿no? Catálogo, a quién se vendía, cuán grande era el mercado, que también un poco te vas a dar cuenta por la cantidad de catálogos que hay o no hay, porque si vas a la, qué sé yo, a la biblioteca del maestro o a esta que fue Pau y no te encontrás ningún catálogo para enseñanza con modelos de cera, que no te va a pasar, te va a pasar que encuentres, pero digo, eso daría ¿no? O te daría un dato de que, bueno, por ahí se perdieron todos, pero si ninguno quedó, es que mucha circulación no había. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que... Y sí, que sin duda, o sea, que pensarlo en relación a la historia de la ciencia, sí, desde hace décadas que la historia de las ciencias viene incorporando eso, ¿no? La circulación de los objetos y la materialidad de los objetos, de la enseñanza y de la comunicación científica como claves, ¿no? Sí. Mm. Bueno, vas bien, María Paz. Están todos muy enganchados y muy entusiasmados con Está tu buenísimo el propuesta. tema, está, sí, Y re lindo. Bueno, muchas bueno, gracias. Yo les quería agradecer mucho bueno, a Carla y a Marina que me invitaron a este espacio y que creo que es muy importante también para darle visibilidad a nuestras investigaciones y bueno, yo les agradezco mucho el espacio y sobre todo por el contexto en el que estamos de CONICET y tantas cosas, creo que cada vez más valen estos lugares y bueno, darles lugar a nuestra voz. Así que les quería agradecer. gracias a vos, María Paz, por aceptar, por compartir con nosotros esta etapa de tu investigación y desde ya que quedan abiertos los canales para que sigamos conversando, todas las que estuvimos acá y quienes se quieran comunicar con vos. Nos Bueno, vemos entonces en el mes de julio, en la última semana, para el próximo episodio cartográfico. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Hasta luego.